¿Cómo andas, Martín? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás vos? Muy bien. Bueno, me imagino que con mucha información en relación a este tema. Sí, bastante. Y lo que viene surgiendo, digamos, de las últimas horas, ¿no? Bueno, ya finalmente se declaró la emergencia agropecuaria, está confirmadísimo que, bueno, cada productor obviamente se va a poder inscribir para recibir lo concreto que tiene que ver con la emergencia agropecuaria, ¿no? Pero bueno, lo que hablamos también contigo en otras emisiones, la emergencia agropecuaria, básicamente el beneficio al productor es sacarle de encima algunos impuestos que tienen que ver con el inmobiliario del campo, el inmobiliario rural, pero los bancos siguen cobrando, y sobre todo con interés. Tal vez Banco Provincia, Banco Nación, que son los que siguen una política lineal del Estado nacional y provincial, por ahí se rigen con otro mecanismo y elaboran otras tasas como para ayudar un poco mejor al productor. Pero el sector privado de la banca, obviamente ellos van a seguir cobrando y para ellos no hay una emergencia agropecuaria tal. No, Entonces, obviamente, incluso van a claro, pérdida, más allá de que pueda haber un acompañamiento en beneficios impositivos, igual se pierde ante una situación como esta, ¿no? claro, totalmente, sí, de acuerdo. Y bueno, ya está el parámetro hecho, estuvimos conversando con Pablo Ginestet, él es especialista en imágenes satelitales, trabaja en CARVAP, que es Confederaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, y en CRA también, que es Confederaciones Rurales Argentinas, para todos estos temas, que tienen mucho que ver con el campo, obviamente, ¿no? Ser especialista casualmente en materia de imágenes satelitales para lo que es el campo es un métier interesantísimo, porque obviamente te permite hacer una lectura de lo que sucede en el campo con una imagen privilegiada, que es la del satélite, enfocando lo que específicamente pasa. Y en este caso es con las inundaciones. Y bueno, es alarmante y es llamativo que obviamente los datos que arroja Pablo de todo esto, este trabajo muy amplio que hizo y muy bueno, es que en realidad, si bien la provincia de Buenos Aires tiene prácticamente 8 millones de hectáreas bajo el agua, en línea total, estamos hablando de La Pampa y Buenos Aires, estamos hablando de 21 millones de hectáreas abajo del agua o con perjuicio hídrico. Esto es realmente grande, es importante. Y un parámetro, por ejemplo, que tiene que ver con esto, lo tuvo un remate del día de hoy que tenía que ver con reproductores en la zona de Cañuelas, muy cercano a Lobos, donde se presentaba Hacienda, que si bien son toros y vacas de reproducción, o sea, son especiales, están criados en un lugar en concreto donde prácticamente no pasan una inclemencia del tiempo demasiado fuerte, pero les tocó. Y prácticamente casi que el remate estaba, no a suspenderse, pero sí con la faltante de alguna de las cabañas que iban a remitir animales. Tal es el caso de una de ellas que venía desde Trenquelauquén, donde tuvo que prácticamente sacar la hacienda que tenía para la venta, toros de muy buena calidad y vaquillonas de muy buena calidad, las tuvo que sacar prácticamente a bote, para decirlo de alguna forma y graficarlo. Esto habla obviamente a las claras de que el perjuicio del agua es importantísimo para todos los sectores del campo. Y en este caso, lo que se notó, por lo menos en este remate, es la tibieza con la que se está trabajando económicamente. No está el interés que estaba hace 20 días atrás por esta clase de hacienda, no está el interés debido a que muchos ya están cargados, obviamente en sus campos tienen esta hacienda, pero el interés merma a partir de también la incertidumbre de no saber de qué comprar o si comprar respecto de cómo va a estar mi campo mañana, porque tal vez yo estoy con muchas intenciones de seguir haciendo más terneros y seguir reproduciendo, pero tengo el agua prácticamente llegando al casco de la estancia o al casco del campo. Entonces eso perjudica y mucho. En Roque Pérez ya se está trabajando, los bomberos voluntarios están trabajando prácticamente junto con Defensa Civil Local en el rescate de familias numerosas que tiene muchas veces el campo y que hoy ya les está entrando agua directamente a la casa. Entonces, todo este perjuicio más el trabajo de Pablo ayudó muchísimo. El perjuicio obviamente no ayuda, pero sí el trabajo de Pablo para poder seguir hablando de todo esto, hablando con razón y con causa. Algo que decía Pablo Ginestet también en esta entrevista que le hicimos es que ARBA revaluó el impuesto inmobiliario, lo recategorizó y por supuesto lo valorizó, con lo cual el propietario tiene que pagar más en impuestos por ese campo a unos días antes
o prácticamente con el agua en el campo. Lo que le está diciendo Arba es, mira, tu campo es muy lindo, es reproductivo, está buenísimo, pero te tengo que subir el precio. Pero resulta que el campo tiene agua. Entonces, esas son las contradicciones un poco también que tienen que ver con todo esto que está pasando y la falta por ahí de visión para con lo que está pasando y el clima, que en definitiva es algo de cuidado y algo que hay que empezar a mirar con mucho detenimiento. Esto del efecto climático y los cambios, hay que mirarlo muy, pero muy detenidamente, porque no vamos a tener solo este año de esta forma. Van a seguir viniendo tal vez muy variados, y tal vez en el verano tengamos excesos de calores. Entonces, todo esto y todo este efecto del cambio climático hay que mirarlo con mucho detenimiento, Marcelo. Tal cual. Martín, vos que tenés experiencia y que venís desde hace mucho tiempo analizando estas cuestiones, las inundaciones cada vez son más seguidas. Antes yo recuerdo, si no me equivoco, que en el verano también hubo campos inundados. No recuerdo si era por lluvia o por aquello de que empieza a bajar el agua desde las provincias que están más arriba. Pero digo, ¿se está dando cada vez más seguido esta situación de inundaciones? Sí, se está dando cada vez más seguido y se nota los casi 30 años de falta de trabajos en cuanto es a los cauces de los ríos, al dragado, a una buena canalización para que la provincia no se sumerja bajo el agua. Hay falta de 30 años de trabajos responsables, y esto es provocado por todo eso. Sí, es verdad, en algún verano que otro ha habido alguna inundación y es un poco también por lo que vos decís, los ríos de Córdoba, de Río Cuarto y del sur de Córdoba alimentan mucho también a la provincia de Buenos Aires y para graficarlo de alguna manera la cortan al medio, como cuando cortás una sandía. Estos ríos cortan al medio de la provincia de Buenos Aires, van por el Salado, van por y desembocan en San Borombón. Entonces, en este corte transversal que le hacen, diagonal prácticamente a toda la provincia de Buenos Aires, la inundan. Y casos ejemplares o ejemplificadores, para decirlo de alguna manera, es el de La Picasa, allá muy cerca de, pasando Junín, en realidad por Ruta 7, que fue por años un lugar que estuvo bajo el agua y que había que circular por los alrededores del agua, o sea, para poder continuar del otro lado de la Ruta 7, después del agua, había que dar vuelta por todo alrededor del agua, en una calle de tierra que justo daba el margen de hacer una especie de media luna, ¿no? Entonces había que desviar 15 o 20 kilómetros. Eso después se solucionó levantando la ruta, o sea, lo que estaba abajo ya está, pero se levantó la ruta y se hizo por arriba del agua, se hizo como una especie de puente largo, porque cruzar por arriba de ese espejo de agua eran casi 10 o 20 kilómetros más o menos, no, menos 10 kilómetros, y pasó que después volvió a crecer y se volvió a tapar el segundo puente, o sea, el segundo tramo que se había hecho. Y eso es falta de trabajo. Y ahí está la clave, en realidad, de nuestra provincia de Buenos Aires, que se inunda más y más. Y ya lo dijo, lo dijo la gobernadora, vamos a hacer los arreglos, pero eso no quiere decir que no se sigan inundando, tal vez menos, pero no quiere decir que no se sigan inundando. Y cuando hablamos de esos 30 años de falta de obras, en general, en ese contacto que vos tenés con los referentes de los campos y los especialistas en la provincia de Buenos Aires, básicamente, ¿cuáles son? Dragados de ríos, hay mucha denuncia de arroyos internos, en campos, en drenajes que no están, digamos, legalizados, digamos, ¿por dónde pasa esa falta de 30 años de obra? Claro, tenés de todo un poco, ¿no? Está la falta del control específico hacia el productor agropecuario, también obviamente la falta de responsabilidad del mismo productor agropecuario. Yo sé que si yo tiro un papelito a la calle estoy perjudicando a mi propio medio ambiente, a mis hijos, a mis nietos, porque ese papel no se va a evaporar sencillamente de la faz de la tierra, va a tardar años en que se vaya, en que se degrade, como así cosas muchísimo más importantes. Bueno, el productor agropecuario, muchos irresponsables productores agropecuarios se dedicaron a hacer canalizaciones clandestinas. ¿Para qué? Para aprovechar ese curso de agua que venía, por ejemplo, del río Salado, le hago un pequeño bracito para que entre a mi campo y de esa forma yo puedo abastecerme de agua sin pagar el insumo hídrico para poder tener bien abastecido mi campo para cuando necesite regar, pues puse soja, puse maíz o tengo las vacas para la aguada. Todo eso también perjudicó.
hay de todo un poco en realidad. Hubo muchos años de desidia en cuanto a decir, bueno, draguemos mejor esto, ensanchémoslo, profundicémoslo, hagamos algo más responsable, llamemos a los especialistas, hay especialistas internacionales que lo tienen recontra claro. Si en esta provincia de Buenos Aires se hubiesen puesto a trabajar, no digo hace 30 años, pero hace 20 años atrás, con los especialistas, por ejemplo, que tiene Holanda en respecto a los problemas hídricos, hoy no tendríamos una provincia inundada. Ellos trabajan y muy bien. Hay trabajo antes en una zona europea muy cercana a donde está uno de los males más importantes de las zonas. Inundaba el centro, prácticamente centro de la ciudad. Es como si yo te dijera que cada 3 años La Plata se inunda hasta casi el 5.º piso de un edificio. Bueno, eso ellos lo trabajaron, lo estudiaron, lo vieron, hicieron diques inteligentes y con eso nunca más se inundó nada. Son especialistas en todos esos temas y nosotros no los trabajamos con los especialistas. Ese es el tema. Claro, sin duda, sí, ahí está clarísimo. Bueno, Martín, ¿cómo sigue esta historia? Con la aplicación ya, como bien decís, ya legalizada la emergencia agropecuaria, en general empiezan a bajar las aguas, ¿cómo están hoy los campos? Después de lo que fue fundamentalmente el fin de semana, ¿no? Con mayor cantidad de agua caída. Claro, no, hoy los campos, digamos, con un poquito de sol, el talante anímico es otro, ¿no? Pero no deja de ser preocupante. Se esperan por ahí algunas lluviecitas, tal vez hoy en la noche aquí en zona, pero bueno, ya no está el clima como para eso, así que descartamos el tema del agua. Va a ser una primavera-verano bastante complicada porque va a haber agua. Estamos en un cambio climático específico y vamos a tener agua. En lo inmediato va a haber que esperar, porque el agua tampoco va a bajar en media hora. En muchos de los casos, en el peor de los casos, va a estar hasta 2 años el agua en ese campo. Van a tener aguadas naturales, lamentablemente. Muchos informes se están pudiendo ver por la tele, donde ya hasta están asentados aves autóctonas que son de espejos de agua, ya instaladas en los lugares, como el clásico flamenco, que uno lo puede ver, ¿no? Pero más allá de eso, hay que esperar a ver qué sucede con el tiempo, porque la herramienta administrativa desde el punto de vista nacional y provincial ya está dispuesta. Ahora hay que ver qué es lo que pasa, porque si un productor de 300, 400 hectáreas tiene el 10% bajo el agua, y bueno, es un 10% que es improductivo, ¿no? Está clarísimo. Bueno, Martín, seguimos en contacto permanente con este y otros temas, por supuesto, que se van dando en relación al presente agropecuario en la provincia y en el país, con tu visión sobre este tema. Así que seguimos en contacto y te mandamos un abrazo. Bueno, abrazo grande para ustedes.